A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 14 de noviembre del año 2025, viernes para abundamiento. El título de la parte editorial hoy es el siguiente: Infunden miedo en vez de explicar lo que pasa con este gobierno. Repito, infunden miedo en vez de explicar lo que pasa con este gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Expliquemos primero el título. Cuando yo veo videos o amigos me preguntan, oye Ángel, oye compadre, ¿esto es cierto lo que dice esta persona? Pero unas visiones catastrofistas. Tal parece eh, que esto que va a pasar mañana en el Zócalo, pues ni siquiera deja chiquito a la marcha sobre Roma en 1922 de Mussolini. Es decir, plantean un escenario apocalíptico, catastrófico, lo cual es un error, evidentemente. Para empezar, estamos ante un conjunto de diferentes grupúsculos, con objetivos diferentes, con causas diferentes. Entonces, que el gobierno ha dicho y que esta gente está patrocinada por bots, que diga lo que quiera. O sea, el gobierno tiene los recursos para decir lo que quiera, y más cuando tiene a estos dos pervertidos y desviados de Villamil y de Ramírez Cuevas. Pues pueden decir lo que quieran, como nosotros también podemos decir lo que se nos antoje. Pero ¿cuál es el problema en el caso nuestro, en estar de este lado? La falta de objetividad, y tal parece que gozamos o que gozan algunos de los que suben su video ahí, que entre más trágico es el desenlace de lo de mañana, quedan en mejor posición. No, señores, quedan en ridículo. Por eso señalo, infunden miedo, asustan a la gente, cuando el objetivo central de quienes participamos en estos espacios no es asustar, es explicar las causas de los fenómenos que se están registrando en la sociedad. Pero cuando planteamos de que es que tumbaron gobiernos allá y acá, por acá y ahora, y viene la generación Z, ya di números ahorita. 125,000 personas si es que estuviere la Plaza de la Constitución abarrotada. Pero ni siquiera van a hacer eso por el espacio, por la parte que se está comiendo las vallas y los bloques de concreto. Entonces pongamos que sean 100,000 personas. 100,000 personas van a tumbar un gobierno o van a causar una debacle. No, señores. Por eso repito, hay que explicar lo que está pasando. ¿A qué se debe eso de que de repente aparece en un país que en nada se parece a Madagascar, que en nada se parece a Nepal, y de repente aparece la generación Z aquí? ¿A qué se debe eso? A ese afán copista de copiar que tienen los jóvenes hoy en este país. Alguien me dirá, es que así lo tuvieron, ese afán copista de copiar, los jóvenes del 68. ¿Es posible que el movimiento, por ejemplo, el Comité del Día de Vietnam, el Vietnam Day Committee en Berkeley, luego el mayo del 68 en París, y luego estaba la guerra de Vietnam, toda esa efervescencia, y es posible que haya habido un intento de copiar aquello? No más que ya expliqué las dos diferencias. Hubo unas demandas precisas y que todas las escuelas se movilizaban en torno a esos 6 puntos del pliego petitorio, cosa que estos no tienen.
había una estructura centralizada que era el Consejo Nacional de Huelga y su comité coordinador, cosa que no tienen estos. Entonces, si bien no lo dudo, no niego, no voy a entrar en una discusión de ese tipo, que hubo un intento de copiar o de ver lo que estaba pasando en el mundo, y hoy que la generación Z por aquí, por allá, no, pues aquí también somos, copian el logo, que es un logo de una caricatura, o no sé qué, japonesa. Entonces la agarran la generación Z y vamos a hacer esto. ¿Y dónde están sus demandas? Al menos yo que leo una cantidad tremenda de medios y columnas, yo no sé qué demanda la generación Z, ni quiénes son, si tienen un comité central o un grupo dirigente, nada. Entonces, ¿qué estamos ante la cosa del barullo de vamos al Zócalo porque la generación Z y la Z para acá y eso? Pero en términos de movimiento político no hay una estructura, no hay orden, vamos a ponerlo así, para que esto pudiera dejar una, algo para los meses siguientes, por ejemplo. Entonces, es ese afán casi de pachanga, pues de que a dónde vas, vamos al Zócalo, pero vamos y de ahí nos vamos a pistear y de ahí, pero llevas acá hierbita, por supuesto, de la buena, le quitamos las semillas y pura colita de borrego. Vámonos, pues. Es decir, pero acá los analistas, los teóricos, en vez de aclarar o de fijar las limitaciones que una manifestación como esta va a tener, en ese momento caemos en el juego. No, y aquí, y esto. No, señores. Ya di los datos ahorita. La Ciudad de México tiene 8,5 millones de habitantes. Esta es una ciudad donde el porcentaje de mayores de 65 años es mucho más alto que en el resto del país. Esta ciudad se ha convertido, para todo fin práctico, en una sociedad de viejos, la Ciudad de México. Aquí es donde los niveles de fertilidad están más bajos que en el resto del país. Aquí hay muy pocos niños y por lo tanto también hay muy pocos jóvenes. Entonces, estos que van a ir ahí, ¿a quién representan? ¿A quién representan? Pues no estoy demeritándolos, estoy simplemente siendo objetivos para que dentro de 3 semanas, 2 semanas, pues nadie se va a acordar de esa generación Z. Eso es lo que trato de decir. Ahora bien, unas vallas son el fin del mundo. Porque dicen, es que las vallas de 3 metros, ¿sí? Es decir, si estuvieran arriba de Palacio Nacional unas ametralladoras Barrett calibre 50 listas ahí para masacrar a los que van, eso ya sería otra situación. Pero vallas, cada manifestación en los últimos no sé, 2, 3 años o no sé cuánto, han estado esas vallas ahí. Entonces, ¿qué tiene de novedoso que estén las vallas ahí? Es que cómo se protegen y esto. Entonces, miren, es que la verdad da risa esto, ¿no? ¿Qué quieren? Que la gente llegue hasta la pared de Palacio Nacional y la manche y todo, porque dejando cursilería aparte, es un edificio histórico el Palacio Nacional. Entonces, están las vallas y ahora en un acto absurdo, pero bueno, pues Morena difícilmente lleva a cabo acciones lógicas, cuerdas, entonces ponen unos bloques de concreto. Perfecto. Que pongan lo que quieran, señores, hombre. En primer lugar, no lo podemos evitar. Pues que lo pongan. Que eso va a dificultar que estos que llegan con sus sopletes ahí de spray y eso, llegan, se acerquen a Palacio Nacional. Bueno, pues punto. ¿Qué es lo que quieren? Decía, es que lleguen ahí, destrocen la Puerta Mariana y todo eso. Pues tampoco, pues. O sea, no se puede caer en ese, no se debe caer en esa anarquía, pues.
Entonces, si el objetivo es llegar al Zócalo, pues uno parte de la base de que tendrán un discurso central para decir cuál es la causa que ellos defienden, etcétera. Pero no creo que vaya a haber una cosa como esa. Van a llegar y gritar y aventar esto y pintarrajear ahí las vallas metálicas. Bueno, no va a ser algo nuevo, pues. Ahora, que el nivel de violencia será mayor que antes, bueno, eso estará por verse. ¿Ya? Entonces ya pasará y el domingo va a estar limpio el Zócalo, van a ir las familias, otra vez, pues. Pero repito, muchos de los que escriben en los medios o que hablan pues, en estos espacios, acá, oh, y esto, y que la generación Z y dice uno, ¿por qué no primero le explican a la gente cuál es el origen, si es que hay un origen de esta generación Z? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué tumbaron un gobierno en Nepal y en Madagascar? Den los elementos, vamos a decir, más burdos, más generales de esos dos gobiernos y van a encontrar que es diferente a México, pues. Es decir, México es un país hoy de 130 millones de habitantes, es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Nepal es un reino principal, una porquerita ya en la base de los Himalayas, y Madagascar es una isla. No, perdón. Sí, creo que sí que es una isla enfrente del subcontinente de África, ¿verdad? Porque enfrente de la India es Ceilán, creo, ¿no? O al revés, ¿verdad? Entonces son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pero bueno, es mucho pedir que haya claridad y objetividad en esto. Por eso digo, unas vallas no son el fin del mundo, señores. No son el fin del mundo. Ahora, ¿quiénes marcharán y cuál es la influencia política real que tienen? En primer lugar, bien a bien no sabemos quiénes van a marchar. Hay una idea que van a ser integrantes de la generación Z. ¿Y quiénes son? ¿De qué edades, de qué grupo etario son estos? ¿Son estudiantes o son simplemente jóvenes que por tener 15, 18 años ya son de la generación Z, pero no tienen la menor idea de lo que es la política? Quizá ni ciudadanos sean todavía, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la influencia que tienen? Si digo ninguna, algunos se van a molestar, pero en términos prácticos, yo no veo que esta generación Z, cualquier cosa que ello signifique, tenga una influencia política real, detectable hoy en la sociedad mexicana. No la veo. Es posible que yo esté cegatón, pero lo vamos a ver mañana, pues. Y mañana vamos a ver qué sucede, pues, pero no magnifiquemos una marcha o un plantón o lo que sea, cuando posiblemente sea el parto de los montes. Ahora bien, el problema de la objetividad en el análisis de los opinantes es una cosa que puede hacer la diferencia entre un resultado y otro. Tal parece que nos seduce el estridentismo, sin que seamos seguidores del movimiento allá en los años 20 del siglo pasado del estridentismo. Pero nos encanta eso, entre más negro sea el panorama que dibujamos o que pintamos, como que vamos a ganar audiencia. No es cierto eso. Así no funciona la lucha política. Probablemente en un día o dos, una semana, pues sí hay un impacto, pero luego se decanta, luego se purifica eso y se olvida de ese estridentismo, ¿verdad? Entonces, hoy no sabemos eso. No sabemos que, oiga, pero es que allá en Madagascar o donde sea fueron estos así. Bueno, pero eso fue en Madagascar.
repetir mecánicamente eso aquí en México, en primer lugar, es un error conceptual tremendo. Entonces, puede ser que en un determinado momento haya una serie de participantes ahí, pues que sean más escándalo del bloque negro, estos que maneja Batres y Bejarano, y nada más. Habrá que esperar, pues, ¿no? Ahora bien, se habla de la generación Z. Muy bien. Y empieza la gente a preocuparse de la generación Z y que por acá y que qué va a ser. Yo les propongo que sustituyamos esa última letra del alfabeto y pongamos estos temas para preocuparnos. La extorsión que ha hecho presa de los empresarios grandes, pequeños, ven lo que quieran ustedes, en todo el país. Hoy mismo aparece en los periódicos la posición de la Coparmex o del Consejo Coordinador Empresarial, donde dice que el gran flagelo de miles de empresas en este país es la extorsión. Ese sí es un problema. ¿Y quién habla de eso? ¿A quién le interesa eso? ¿Por qué no organizar una marcha donde se invite a los empresarios como principales afectados, con un grupo que organice una marcha de ese tipo y que haya uno o dos oradores con un mensaje certero, claro, evidenciando la irresponsabilidad del gobierno en turno, tanto en el orden federal como en el orden estatal de los gobernadores? Y luego ligar eso con la corrupción de la clase política, que lo único que exhibe es una gran ignorancia. Eso es lo que exhibe. Ahora, ¿por qué se da la extorsión y por qué se ha extendido en todo el país? Por la colusión que hay entre esos grupos de criminales y los integrantes de los gobiernos de Morena en todo el país. ¿Y por qué menciono los de Morena? Porque los señores gobiernan en 24 estados del país y un titipuchal de ayuntamientos. Entonces, estamos ante la colusión de funcionarios de medio y alto nivel de Morena con los grupos criminales que se dedican a extorsionar y que nadie los toca. ¿Quién hará más daño o a quién deberemos temerle? A esos criminales y a esos funcionarios, a esos políticos integrantes de la clase política o a esa fantasmal generación Z? La respuesta es obvia, pero pues no arropa esto de luchar contra la corrupción y además podría en un momento dado quienes protesten ser objeto de represalias, etcétera, etcétera. Ahora, dije yo al principio, bueno, en una respuesta que le di creo que a don Paulino, que el elemento que define a los integrantes de Morena y sus huestes de simpatizantes o militantes es la ignorancia. Pregúntenles a los que van a estar ahí en el Zócalo, a usted, joven, yo soy de la generación Z, y que no, es que tumba gobiernos. ¿Cuáles gobiernos? ¿Qué gobierno? Madagascar, vamos a ver. Oiga, ¿dónde queda Madagascar? Pues muy lejos de aquí. Sí, pero ¿qué tan lejos? ¿Dónde queda Madagascar? No saben. Porque su elemento que los lleva a andar ahí gritando y esperando los 8,000 y pico de pesos que les da el gobierno federal, porque muchos de ellos son ninis, es la ignorancia. No les exigen que estén inscritos para poder darles esa cantidad. Entonces, estamos pues ante elementos de lumpen, de personas sin noción de clase, nada, pues. Entonces, deberíamos combatir eso, de promover en la población, en la sociedad mexicana, y ahí sí podríamos tener una incidencia si se
arma un movimiento bien organizado, bien estructurado, podríamos incidir en la integración de la Cámara de Diputados el 27, que ya Morena se está preparando, pero los partidos de oposición están callados. ¿Qué tenemos? Miren, eh, leí hace un rato, como saben ustedes, espero que sepan, lo dije ayer o anteayer, pasado mañana habrá elecciones en Chile, la elección presidencial. Dos candidatos, una dama del Partido Comunista, una dama que se presenta a sí misma diciendo que es comunista desde los 14 años. Pues es un caso interesante porque pues yo no sé cuáles fueron las lecturas que la llevaron a concluir que a esa edad ya debía ser ella comunista, pero bueno, pues es una señora de apellida Jara. Y luego un personaje que evidentemente la corrección política llama de extrema derecha, aun cuando es un demócrata, es una persona con una visión del gobierno de business friendly, o traer inversión, etcétera, ¿verdad? Y va a ser una elección muy importante. Entonces dice uno, qué bien, espero que no haya violencia, que acuda la gente a votar y se defina de manera pacífica, legal, el resultado de la elección. Y luego sale que el presidente del partido donde milito, Alejandro Moreno, va a Chile. Y dice uno, ¿no habrá asuntos en México que reclamen la presencia de Alejandro Moreno aquí en México? No estará la cosa tan compleja aquí que, pues en todo caso, que vaya el secretario de Relaciones Internacionales o alguna cosa así. Es decir, somos un poco, como dicen, farol de la calle y oscuridad en la casa, alguna cosa así. Y ahí vamos allá y la declaración y todo. Y aquí en México, vean ustedes todos los problemas que hay y el presidente de uno de los partidos históricos en Chile. Está bien, las prioridades, pues cada quien las define, ¿verdad? O las organizaciones. Entonces, pienso que hay una propensión en la sociedad mexicana a la estridencia, a la cosa trágica. Yo no sé si esto nos viene desde la Coatlicue, esa cosa así de el afán de las muertes, la represión, la violencia. No, señores, la democracia no tiene por qué ser así. Las vallas, pues las hemos visto decenas o centenas de veces ahí en el Zócalo. O sea, no es algo nuevo, pues. Y han hecho un escándalo de las que 3 metros de altura, que las pongan, hombre, están generando empleos, que las pongan. La verdad es que es preocupante, pues, esa forma de ver los movimientos sociales, sean verdaderos movimientos sociales o simple acto para pasar la tarde o para hacer relajo. Hoy, en mucho, la actividad de los jóvenes, vamos a poner menores de 18 años, para los otros ya serían ciudadanos, es el mitote, es el escándalo, es las chelas, irse a fumarse un churro, como dicen ahora. Pero esa no es la política. ¿Y dónde están las partes juveniles de los partidos para convocar a esos miles o de centenas de miles o millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años, por ejemplo, para ampliar el universo de los jóvenes? No hay un trabajo, pues, que lleve a jalar a esos, a interesarlos, a explicarles la importancia de la militancia, de entender
esos problemas o esas expresiones de protesta. Vayamos ahora a una cosa que me sorprendió sobremanera. Este señor, el desviado, el pervertido de Lavagatos o Bañagatos de Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas, fue entrevistado en el programa que conduce René Delgado, que se llama Entre Dichos. Ese lo pueden buscar ustedes y suben a la red, ahí en El Financiero, etcétera, Entre Dichos. Entonces, hay una parte ahí que fue entresacada y se menciona de manera destacada, donde este pervertido de Jesús Ramírez dice, es que esos asesinatos, esos crímenes, etcétera, de los secuestradores, o lo que planteaba Carlos Manso, dice, de acabar con esos secuestradores o con esos criminales, viola los derechos humanos de esas personas. Es interesante, por decirlo menos, esa visión que tiene Ramírez Cuevas de los derechos humanos. Sobre todo porque plantea el nulo respeto de los derechos humanos, entre comillas, de un criminal, de una persona que desmembra a alguna persona o decapita, etcétera, pero nada dice de las víctimas de esas personas. Nada dice, ¿no? ¿Quién se preocupa entonces por los derechos humanos de esos asesinados, por ejemplo? ¿Quién se preocupa por los derechos humanos de esta señora, esta maestra en Veracruz, por ejemplo? Estamos aquí ante una posición completamente tergiversada. Miren, se habla de aquella cosa de la guerra de Calderón. Es una cosa equívoca eso, porque cuando el Estado utiliza para recuperar la legalidad perdida el monopolio legítimo de la violencia, lo que hace es utilizar las fuerzas, policías, ejército, etcétera, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, y con la autorización y señalamiento preciso de la Constitución, lo que hace es se lanza a enfrentar esos grupos criminales. Repito, se lanza el Estado a enfrentar esos grupos criminales para acabar con ellos. En algunos casos, algunos van a sobrevivir, en otros no. Pero de lo que se trata es recuperar la legalidad perdida. Esa es la obligación del Estado con el instrumento que se denomina monopolio legítimo de la violencia. De tal manera que cuando es el Estado el que utiliza ese instrumento, no es una guerra, porque no son iguales el Estado y el grupo criminal. Y este pervertido no solo iguala, sino que pone en primer lugar, prioriza a los grupos criminales. Ay, es que se violan sus derechos humanos. A ver, aclaremos las cosas. Entonces, estos de Morena caen en una posición perversa, donde les interesa más que los criminales sigan haciendo y deshaciendo, porque no, pues es que cómo se va a violar los derechos humanos de ellos. Oye, ¿y los muertos? Nomás en los 5 años, 10 meses de López Obrador fueron casi 200,000 homicidios dolosos. Entonces dice uno, ¿de qué se trata? Bueno, simple y sencillamente de una posición demagógica y totalmente tergiversada. Ahora, olvidan cuando el presidente Felipe Calderón responde a una petición de ayuda porque ya no podía contra el crimen
en Michoacán, que es el inútil este que tiene como jefe de oficina la anticientífica. No fue porque Calderón quisiera, vamos a iniciar una guerra contra estos, no. Fue apoyar a un gobernador de un partido diferente al suyo, como lo obligaba la cuestión institucional. Estamos, pero además los números no mienten, son fríos. En el sexenio de Felipe Calderón hubo X número de homicidios dolosos. Aumentó un poco con Peña Nieto, pero cuando llega López Obrador, el número de homicidios dolosos rebasó con mucho el número de homicidios dolosos de Peña Nieto y de Calderón. Pero no lo dicen estas personas. ¿Y qué hizo López Obrador? Protegió, cobijó a los criminales con abrazos, no balazos. Eso no lo dicen ellos. Por eso, pues, yo no he visto el video completo de Entredichos. Ahí lo que obligaba, oye, ¿y qué pasa con las víctimas? ¿Qué sucede con ellos? ¿Quién los defiende? ¿Quién defiende? Y hacerle una explicación de lo que es el monopolio legítimo de la violencia. Pero un pervertido ignorante, ¿qué puede saber de esas cosas? ¿Verdad? Entonces, estamos entonces ante una situación donde personajes de una perversidad, de un desvío mental, allá como es el caso de este Bañagatos de Monsiváis, es el artífice de la política de comunicación de este gobierno. Él y el otro pervertido, igual que él, de Genaro Villamil. En manos de esas personas está la comunicación de la anticientífica. ¿Y por qué están ahí? Porque son protegidos del viejo nalgas miadas, aquel que está en Palenque. Sí, no puede ser eso. Sí, sí puede ser, claro que sí. Por supuesto que sí puede ser. Y esto va a seguir, va a seguir. La señora ya lleva un récord muy importante en materia de homicidios. Y si llegare a terminar su sexenio, cosa que dudo, va a sorprendernos el número de homicidios dolosos que va a haber. En fin, resumamos. Lo de mañana no pasará de ser una manifestación como tantas que ha habido. Quizá el bloque negro haga de las suyas, golpeará policías, granaderos, etcétera, pero no va a pasar de eso, pues. No hay una organización que diga vamos a organizar, tendremos un templete, habrá un posicionamiento. No, no hay nada de eso. Entonces, muy acorde con lo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Entonces, por eso yo les pediría a ustedes que haya más objetividad, que no tomen las cosas así con esa visión de algunos apocalíptica. No, no, hombre. Es decir, este es un país grande en población, grande en superficie, de tal manera que si se juntan 100,000 ahí, pues eso no va a cambiar las cosas, pues. No va a cambiar las cosas. Alguien dirá, no, pero es que allá cayó el gobierno tal. Bueno, si se juntaran en el país, no sé, 15 o 20 millones, yo les diría, cuidado, ahí sí. Pero van a ser 100,000 en el mejor de los casos. Disfruten el buen fin, gasten el dinero que no tienen, cómprense una pantalla más grande porque la esposa del compadre ya le compraron su pantallota, dele duro a la tarjeta, porque si les digo que no, no me van a hacer caso, entonces órale, a gastar, que el mundo se va a acabar. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 14 de noviembre del año 2025.